Namaste a todos y a todas. Seguimos con esta serie de meditaciones para principiantes. Espero que la práctica de ayer o la primera práctica te haya sido beneficiosa. Es verdad que a algunas personas les cuesta un poco más, mientras que para otras pues es muchísimo más fácil el hecho de descansar la atención en la respiración. Ten en cuenta que quizás estés aprendiendo una nueva técnica o habilidad que puede resultarnos un poco difícil al principio. Si ya eres una persona meditadora, pues posiblemente este tipo de meditaciones pues para ti van a ser bastante fáciles. Pero con estas prácticas diarias para cada uno de los días de la semana, podremos comprobar cómo podemos trabajar la atención. La atención que es como si fuera un músculo donde tenemos que tener un entrenamiento para que puedas ejercer un mayor nivel de control y puedas centrar tu mente y mantenerla más tranquila. Así que teniendo en cuenta que meditar es estar en la atención, trabajar cada día a pesar de las trabas que nuestra mente nos ponga, vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de estas meditaciones para principiantes. Vuelve a sentarte en un lugar cómodo, puede ser tu taco, zafu, la silla. Colócate, como siempre digo, un chal de meditación y coloca en tus manos un mudra. Escucharemos de nuevo este sonido que nos puede hacer que nos centremos mucho más en esa atención interna, en esa introspección. Después de esta vibración, intenta cerrar los ojos. Deja que las manos que tienen colocado el mudra descansen sobre los muslos. Si estás en una silla, siente tus pies en ese contacto con el suelo, sobre todo si tus pies están descalzos y puedes notar la arena o quizás el suelo de madera o de grex. Vuelve a hacer 3 respiraciones profundas. Inhala por la nariz, exhala por la boca para dejar que tu cuerpo se relaje. Observa esa atención de tus manos sobre tu cuerpo, sobre los muslos, sobre tus piernas. Observa también tus pies si los tuvieras en el suelo. Igualmente vamos a observar los ruidos externos, aquello que nos surge del exterior. Igualmente obsérvalos como observas tus pensamientos. Los sonidos van, los sonidos vienen, e igualmente los pensamientos van y vienen. Intenta no juzgar esos sonidos y sobre todo no te enganches a ellos. Obsérvalos como son. Quizás sonidos que son mucho más lejanos o quizás sonidos más cercanos, a lo mejor
Si tienes la suerte de estar en un espacio natural, pues quizás el sonido del viento o quizás el sonido de los pájaros. O si estás en casa o en el trabajo, pues quizás el sonido de una silla, el sonido de una puerta que se abre, el sonido incluso de unas voces lejanas. Intenta observarlos sin juzgar. Intenta estar dentro y dejar todo aquello que sucede fuera, de tu introspección. Intenta no engancharte a esos sonidos, a esos ruidos externos. Déjalos como algo pasajero, como algo que está fuera de ti. Simplemente obsérvalos. Observa cómo son los sonidos. Pueden ser sonidos flojos, lejanos o tal vez más cercanos, graves o agudos, quizás algunos sean conocidos o desconocidos. Sigue observando esos sonidos externos, pero intenta que los sonidos formen parte simplemente de aquello que está pasando, pero tú sigues centrada o centrado en tu respiración quizás, intentando trabajar tu mente, intentando centrar esta mente. Vuelve a observar con curiosidad cómo es tu respiración natural sin forzarla. Simplemente obsérvala. Quizás es larga, más profunda, quizás es más superficial. La respiración siempre está aquí, pero casi nunca nos fijamos en ella. Observa atentamente cómo es esta respiración. Si los sonidos externos han influido en ese ir y venir de la respiración, si has podido conseguir mantener la atención en los sonidos sin que afecte a tu respiración. Vuelve de nuevo a la sensación del contacto del cuerpo. Vuelve de nuevo a sentir tus manos quizás en los muslos, tus pies en el suelo, en la arena, donde los tengas apoyados. Haz una respiración profunda. Vuelve a conectar con los sonidos externos. Vuelve a conectar con tu cuerpo, con las sensaciones de quizás poder liberar el cuerpo. Conecta igualmente con este sonido, quizás con la vibración, quizás con la lejanía o la cercanía de esta campana de metal. Deja que tu cuerpo se mueva. Hemos llevado toda la atención al cuerpo,
Fíjate cómo te sientes. Recuerda que la meditación no trata de eliminar pensamientos, sino que nos ayuda a entender cómo funcionan y nos permite convivir con ellos y darnos cuenta. Poco a poco ves abriendo los ojos. Si necesitas moverte, pues te mueves más ampliamente, girando quizás el cuerpo. Y vuelve a dejar tus manos en el centro de tu pecho para conectar con Namaste, para conectar de nuevo con la gratitud de darte permiso para este pequeño aprendizaje o esta rutina de poder meditar cada día, emplear un tiempo para nosotras o para nosotros, para poder apaciguar la mente, esto tan importante que necesitamos ahora en estos momentos. Repítete Namaste o Shanti, gracias. Y ya pues poco a poco vas saliendo, damos por concluida esta segunda sesión. Deseo que lo hayas disfrutado. Feliz vida. Namaste. Namaste a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a una serie de meditaciones guiadas para principiantes, para que aprendamos a meditar en un tiempo corto, para que luego puedas ir aumentando, para que puedas introducirte en esto de la meditación. Para empezar a meditar, todo lo que tienes que hacer es escuchar mi voz, seguir las pautas y por supuesto de vez en cuando notarás que tu atención se distrae, que te vienen pensamientos fuera de contexto. Es normal. La mente no es fácil para dominarla. Esto lo podemos comprobar siempre desde el principio, cuando cerramos los ojos. La práctica de la meditación consiste en mantener la atención enfocada en un solo objeto, como siempre os digo, con el aire que entra y sale por la nariz, con un mantra, cualquier forma en la que puedas dejar que tu mente esté centrada, que cuando te venga un pensamiento, un buen truco es identificarlo, lo observas y como siempre digo, como si fuera una nube pasajera, pues lo dejamos ir. Los pensamientos siempre son de todo tipo. Algunos nos llevan al pasado, otros quieren resolver un problema del futuro, otros juzgan, ya sea de forma positiva o negativa. En este momento intenta no luchar contra él, simplemente de forma cuidadosa y amable deja que se vaya y pon la atención, en este caso, pues en la respiración o en un mantra. Bueno, pues después de más o menos este contexto, esta entrada, esta forma de explicar un poco aquello que ya sabes porque lo explico en clase muchísimas veces, nos vamos a situar en un sitio confortable. Si puedes quitarte, ya sabes, el calzado, pues muchísimo mejor. Siéntate en tu banco, zafu o cojín de meditación. Incluso puedes sentarte en una silla si para ti es mucho más fácil. Bueno, pues a partir de aquí vamos a comenzar con esta primera sesión
que como digo va a ser una sesión corta para que te puedas ir introduciendo. La puedes repetir todo el tiempo que necesites. Escucharemos el sonido de una campana y ya pues nos vamos a adentrar en esta primera fase, en este primer día de meditación. Bueno, pues una vez que ya estamos sentadas, sentados en esta posición de meditar, con un mudra en tus manos, el que quieras, vamos a hacer en principio 3 respiraciones profundas, donde tomaremos el aire por la nariz y lo soltaremos por la boca. Esto nos va a ayudar a relajarnos. Lo vamos a hacer 3 veces. Sigue con los ojos cerrados. Intenta dejar fluir la respiración en su estado natural. Permítete que la inspiración y la expiración poco a poco vaya acompañando a tu ritmo normal, sin presiones, sin bloqueos, sin ataduras. Déjate ir. Descansa en la respiración. Y en este estado que poco a poco pues vas consiguiendo de manera relajada, centra toda la atención en esa respiración, en ese fluir, en ese ir y venir, observando simplemente cómo el aire entra y el aire sale. El aire entra y el aire sale. Es posible que algún pensamiento distraiga tu atención. Esto es lo normal, como ya hemos explicado anteriormente. La mente es difícil de mantenerla quieta. Cuando esto te ocurra, sin enfadarte, con amabilidad y suavidad, vuelves a la atención de la respiración. El aire entra y el aire sale. Tu cuerpo sientes cómo se expande en cada inspiración y cómo se relaja en cada expiración. Si viene otro pensamiento de nuevo, vuelve a descansar tu atención en la agradable sensación de la respiración. Y así, unos segundos. Sigues en la suave relajación del cuerpo y la atención de la mente. Solo tienes que estar en esa atención de la respiración. El aire entra y el aire sale.
llenarte y vaciarte. Recuerda que te estás iniciando en la meditación, en poder mantener tu mente centrada, en poder dejar que los pensamientos pasen. Un truco, como hemos dicho, es dejar que las nubes pasen, visualizar esos pensamientos como esas nubes que aparecen en el espacio mental y se van yendo, se van diluyendo. No te enfades si tienes demasiados pensamientos, quizás es un día bastante agitado o te han sucedido cosas, te vienen recuerdos del pasado que no has podido concretar o quizás aquello del futuro que quieres alcanzar. Intenta centrarte en el presente, que es la respiración, el fluir de tu cuerpo. Toma una respiración amplia y vuelves a conectar con tu cuerpo. Conecta también con los sonidos de tu alrededor, la campana. Observa la vibración de la campana en el cuerpo y ves dejando que poco a poco tus ojos se vayan abriendo. Obsérvate cómo estás, cómo te sientes, cómo está tu mente. No pasa nada si hoy has tenido muchos pensamientos y te ha costado apaciguar la mente. Para eso es el primer día, es el primer momento de nuestra meditación, de este principio, para poder ser meditadores o meditadoras. Deja que la atención se vaya exteriorizando. Puedes dejar que tu cuerpo se mueva si es esa la sensación que necesitas. Agradécete este momento que te has dedicado. Date las gracias. La gratitud es importante a la hora de poder apaciguar la mente y poder estar en ese estado de bienestar. Deja que tus manos se junten en el centro de tu pecho. Haz una pequeña inclinación para salir. Repítete Namaste o bien en manera alta, sonora, o si lo quieres hacer internamente, mentalmente, pues te repites Namaste o Shanti. Y ya pues damos por concluida esta primera sesión de esta introducción a la meditación. Espero que lo hayas disfrutado. Feliz vida. Namaste. Namaste a todos y a todas. De nuevo volvemos a esta tercera sesión de meditaciones para principiantes. Como siempre decimos, hay muchas formas de meditar y todas ellas nos enseñan a comprender nuestra mente, a tratar de que aprendamos a calmarla, a tranquilizarla y así poder disfrutar de esta experiencia del presente. Recuerda que en vez de eliminar los pensamientos,
Lo que tenemos que hacer es observarlos, cómo vienen y cómo van. Intenta no enfadarte, no rechazarlo, no juzgarlo. Simplemente estamos en la atención, en la observación. Y vamos a conectar, como decíamos al principio, con las nubes, con esos pensamientos que aparecen en el cielo mental. Intenta visualizar esos pensamientos como esas nubes que vienen y que van. Un pensamiento viene y se va. Intenta observarlos de esta forma. Nubes de quizás un color especial dependiendo de cómo sean los pensamientos. Bien, pues con esta premisa que son las nubes, vamos a comenzar esta tercera sesión. Igual que siempre, nos acomodaremos en nuestro lugar de meditación, nos colocaremos nuestro taco, zafu, cojín o banco de meditación. La silla también la podemos emplear. Nos echamos un fular sobre nuestra espalda y dejamos que nuestras manos coloquen un mudra. Tu espalda siempre bien erguida, dejando bien apoyado el coxis, los hombros relajados. Puedes relajar las manos y dejarlas en tus muslos. Vamos a intentar hacer esta tercera sesión observando esos pensamientos como nubes. Esto ya lo hemos practicado otras veces en clase. Las nubes vienen y las nubes se van. Haz una respiración profunda por la nariz y suelta por la boca. Hazlo varias veces para intentar que tu cuerpo se vaya relajando. Ves cerrando lentamente los ojos. No vamos a poner ningún sonido externo de campana ni de cuenco. Simplemente vas a seguir mi voz. Comienza a sentir el peso del cuerpo. De nuevo, observa los sonidos a tu alrededor. Observa si tu cuerpo se siente ágil o cansado. Igualmente, observa este movimiento de la respiración en el cuerpo. Obsérvalo con curiosidad. ¿En qué parte del cuerpo la sientes mejor? Tal vez en la nariz, o en el vientre, o en tu pecho. Obsérvalo. Observa igualmente cómo es esta respiración, cómo son las sensaciones en el cuerpo. Permítete que esta atención descanse en ese movimiento de la respiración, la parte del cuerpo que hayas elegido o que así lo sientas. Cuando te venga un pensamiento, obsérvalo como si fuera una nube
que aparece en este cielo mental. Un pensamiento que viene y un pensamiento que va. Permite que este pensamiento exista, que se acerque y con amabilidad y suavidad igualmente permites que se aleje, que desaparezca esa nube de nuevo y vuelve de nuevo a esa atención a la respiración, al principio vital. No fuerces, hazlo con naturalidad y quédate muy quieta o muy quieto unos segundos más observando las nubes, quizás de colores, quizás blancas o transparentes, dependiendo de cómo sean esos pensamientos. Ahora vuelve la atención de nuevo al cuerpo, a la zona o las zonas donde lo hayas podido sentir, donde tengas esas sensaciones. Exterioriza los sonidos que puedas escuchar de fuera. Quizás puedas notar algún olor, algunos olores y poco a poco ves saliendo, ves dejando que tu cuerpo se vaya moviendo. Observa y dedica un instante a sentirte. Sientes que estás igual que hace 10 minutos cuando comenzamos este, esta sesión, esta tercera sesión. No juzgues, simplemente obsérvate. Recuerda que en esta meditación que hemos practicado, donde los pensamientos se han convertido en nubes, no importa cuántas nubes hayan aparecido en tu cielo, ni siquiera el tamaño de esos pensamientos, cómo eran. Lo que más nos tiene que interesar es ver cómo nos relacionamos con esas nubes, con esos pensamientos. Sin juzgarlo, vuelve de nuevo hacia afuera la conciencia de la respiración de nuevo, a dejar que el cuerpo pueda moverse como tú lo sientas, quizás el cuello, cabeza, a un lado y al otro, la espalda, las manos con el mudra. Son meditaciones cortitas, pero quizás no estás habituada o habituado y puedes percibir en el cuerpo alguna sensación. Vuelve a dejar las manos en el centro, vuelve a conectar con Atmanjali, con tu Namaste, vuelve a cerrar los ojos si te apetece, a repetirte Namaste, gratitud por este tiempo que te estás dedicando para poder ir entrando en la meditación, para poder ir dejando que tus pensamientos
se vayan calmando y en este caso pues luego puedas visualizar como nubes que aparecen y como nubes que se van. Damos por concluida esta tercera sesión. Deseo que lo hayas disfrutado. Feliz vida. Namaste. Namaste a todos y a todas. Seguimos con estas sesiones para principiantes. Nos vamos con esta cuarta sesión, donde ayer pudimos comprobar el tráfico de las nubes en el cielo, en nuestro cielo mental. Nos vamos a situar, nos vamos a sentar en posición de meditación o en una silla, como explicamos siempre, taco, zafu, cojín. Échate algo sobre tu espalda, coloca en tus manos un mudra, el que más te apetezca, y conecta de nuevo con esta cuarta meditación. Lentamente, pues vamos a ir cerrando los ojos. Haremos 3 respiraciones profundas. Intentas inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sentimos como el cuerpo poco a poco se va relajando. Como decía anteriormente, ayer observábamos el tráfico de las nubes en este cielo mental. Es verdad que cuando aparecen esas nubes, esos pensamientos, tenemos esa necesidad de reaccionar ante ellos. Si vemos que una nube no nos gusta o tal vez tenemos ese impulso de apegarnos a ella, quizás cuando te gusta algún pensamiento lo disfrutamos. Cuando vemos que el pensamiento en la nube es más desagradable, intentamos luchar, huir. Esto es un comportamiento normal que hacemos todos los seres humanos, pero con esta práctica de la meditación intentamos que a medida de lo posible podamos observar esos pensamientos sin juzgarlos o reaccionar ante ellos, sobre todo a veces con el cuerpo que se mueve o quizás con alguna sensación de manera más sensitiva en el cuerpo. Y de esa manera aprendemos a dejar esos pensamientos que son como esas nubes que hablábamos. Y podemos intentar volver a la respiración que, como siempre digo, para mí es lo más importante. Sigues dándote cuenta del espacio y de los sonidos de alrededor. El peso de tu cuerpo, el cose sentado en el suelo o las plantas de los pies. Sensación general del cuerpo, quizás pesado o tal vez ligero. Quizás puedas notar una zona de tu cuerpo que esté mucho más tensa. Puede que notes una molestia, un dolor, un hormigueo. Cuando esto suceda, toma conciencia de la respiración, del movimiento del aire entrando y saliendo. Observa cómo el cuerpo respira. Observa igualmente con curiosidad cómo es esta respiración.
y en qué parte del cuerpo puedes reconocer con mayor facilidad la tensión, quizás el hormigueo, como decíamos, el dolor, la molestia. Recuerda si en ese momento aparece un pensamiento, en el momento en el que sientes la molestia, el dolor, el hormigueo, hay un pensamiento determinado. Toma conciencia de la respiración, observa, respira profundo y con amabilidad deja que ese pensamiento se vaya y observa si la sensación del cuerpo ha desaparecido, esa sensación que tenías cuando has sido consciente del pensamiento quizás que lo ha producido. Has podido liberar la molestia, el dolor, el hormigueo. Sigue centrándote en los pensamientos y en las sensaciones de tu cuerpo. ¿Dónde notas más la sensación? Cuando te viene algún pensamiento de una manera determinada, un pensamiento que quizás forma parte del pasado y vuelve de nuevo a ti, provocándote una serie de sensaciones, o quizás es algún pensamiento que te lleva al futuro y produce también una serie de molestias, de vibración, de hormigueo en tu cuerpo. Intenta cuando esto suceda llevar la sensación y la atención sobre todo a tu respiración, siempre con amabilidad. Vas dejando que ese pensamiento pase y que tu mente se centre exclusivamente en la respiración. Dedica unos segundos a estas sensaciones de tu cuerpo. ¿Cómo te sientes cuando puedes percibir que paras y dejas que los pensamientos salgan? ¿Has intentado controlar esos pensamientos? ¿Has intentado limitar el número de pensamientos que sobrevolaban tu cabeza? Recuerda que no hay nada malo en tener pensamientos. Lo que intentamos en esta práctica es darnos cuenta de que existen y los observamos. De este modo vamos comprendiendo mejor el funcionamiento de nuestra mente y llevando la atención a la respiración, sentimos como la respiración es nuestra aliada. Es como tener un solo foco u objeto de atención. En este caso, la respiración nos ayuda a darnos cuenta en qué momento nos apartamos del camino, que nos despistamos.
Vuelve de nuevo a ser consciente. Vuelve de nuevo a tu cuerpo, a dejar que los sonidos externos formen parte de nuevo de ese movimiento, quizás de tus pies o de tus manos. Poco a poco ves focalizando la atención hacia lo externo y poco a poco pues ves dejando que tu cuerpo de nuevo vuelva a las sensaciones. Iremos abriendo los ojos muy despacio, vuelves de nuevo a esta atención de lo externo, salimos de esta práctica. De nuevo nos permitimos la gratitud por este tiempo que nos empleamos, por esta práctica de intentar mantener la mente centrada, conectar con la atención, dejar que los pensamientos pasen y poder liberar todos esos pensamientos. Vuelve a dejar las manos en el centro de tu pecho. Repítete Namaste. Deja que tus manos suban hacia el entrecejo, donde los dedos gordos tocarán el entrecejo. Vuelve a dejar las manos en el centro de tu pecho. Conecta con Oh Santi, conecta con la paz. Deseo que hayas disfrutado esta práctica. Feliz vida. Namaste. Namaste a todos y a todas. Seguimos con estas sesiones cortitas de meditaciones para principiantes. Conectamos con esta quinta meditación. Igualmente, pues nos vamos a situar en nuestro lugar de meditación. Nos colocamos en el zafu, taco, cojín o silla de meditar. Colocamos en nuestras manos un mudra. Nos echamos sobre la espalda un fular y poco a poco dejamos que nuestra espalda esté bien erguida, el coxis bien apoyado y nos vamos a adentrar, como he dicho, en esta quinta sesión. Vuelve a cerrar los ojos, haz 3 respiraciones profundas que puedes liberar por la boca para dejar que el cuerpo tome conciencia del reposo, del relax que vas a ir experimentando. Después de haber hecho las prácticas anteriores, quizás te resulta más sencillo identificar esos pensamientos, no juzgarlos, no apegarte a ellos y volver a la atención de la respiración, que como siempre digo, para mí es lo más importante. Hay mil formas de dejar la mente, de aquietar la mente, de dejar que los pensamientos pasen, como ya he explicado varias veces, con mantras, con meditaciones guiadas, pero para mí la más interesante es ser conscientes de cómo respiro, estar siempre en la atención de la respiración. Para mí es una manera muy poderosa de poder entender el funcionamiento de la mente y poder aquietarla y serenarla. Sigue dejando que tu respiración descanse en su estado natural, no la fuerces. Pon toda tu atención en la zona del cuerpo donde hayas notado mayor facilidad de sensación del aire entrando y saliendo. Sabes que van a venir pensamientos y que igualmente van a salir.
Esto está bien. Observa cómo cada respiración es diferente y única. Muy atentamente, fíjate en cada respiración. Incluso puedes notar que justo después de cada inspiración hay un pequeño espacio. Cuando el aire sale hay un pequeño momento de suspensión antes de volver de nuevo a inspirar. Observa qué sucede con esos pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos son los que aparecen cuando tomas el aire con esa conciencia, con esa pequeña suspensión de ese aire? Obsérvalo con curiosidad y vuelve a llevar la atención al espacio entre la inhalación y la exhalación. Obsérvalo con curiosidad y mantén la atención en el espacio. Descansa la atención en ese espacio. Lleva la atención ahora al espacio entre un pensamiento y otro. Un pensamiento se sucede, hay un espacio y después otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. A no ser que atrapemos el pensamiento, esta es la secuencia. Y vuelve a llevar la atención a ese espacio entre un pensamiento y otro. Sé consciente. Observa el espacio. Como puedes comprobar en estos ejercicios de meditación que estamos haciendo, no estamos intentando cambiar nada. Solo quiero que estés más despierto o despierta, que seas más consciente a lo que pasa en nuestro interior. Vuelve de nuevo a observar el espacio entre una respiración y otra. Observa el espacio de nuevo entre inhalar, espacio, exhalar, como si fuera un pequeño kumbhaka. Observa qué sucede ahí en ese espacio. E igualmente conecta con el pensamiento, un pensamiento que aparece, te paras, lo mantienes y el pensamiento se va. Como podemos comprobar, en la respiración hay una sutileza de sensaciones, una riqueza de estas sensaciones a las que no habíamos prestado nunca la atención, al menos de este modo profundo y sutil en que lo estás haciendo. Sé consciente.
Vuelve de nuevo a ese espacio, al espacio de la respiración, al espacio de los pensamientos, a esas milésimas de segundo entre una respiración y otra, entre un pensamiento y otro. Poco a poco ves exteriorizando la atención. Vuelve de nuevo a los sonidos, vuelve de nuevo a los olores, a las sensaciones y deja que poco a poco tu cuerpo pues, se vaya moviendo como tú lo sientas. Ves estirándote si lo necesitas, girando tu cuerpo y poco a poco abriendo tus ojos para poder prestar la atención a lo que has experimentado. Como hemos dicho anteriormente, sin juzgar, simplemente observamos cómo nos sentimos después de esta práctica cortita de atención, de intentar mantener la mente centrada. Vuelve a dejar tus manos en el centro de tu pecho. Conecta con Namaste, con el Om Shanti. Lleva las manos arriba a tu entrecejo, vuelves a bajarlas al corazón. De nuevo, agradécete estos momentos que te estás dedicando, este tiempo de pausa, este tiempo de relax, este tiempo de conexión interior. Poco a poco pues ya vas liberándote. Deseo que lo hayas disfrutado. Feliz vida. Namaste. Namaste a todos y a todas. Seguimos con estas sesiones para principiantes. Sexta sesión, donde hoy me gustaría que pudiéramos observar las emociones, los sentimientos que puedan predominar sobre el resto. Nos volvemos a sentar cómodamente en tu lugar de meditación. Colócate un zafu, un taco, un cojín, una silla. Igualmente ponte sobre los hombros, sobre tu espalda, un chal, un fular de meditación. Coloca un mudra en tus manos y poco a poco ves cerrando los ojos. Lleva la atención a tu respiración. Si sientes que tu cuerpo está tenso, haz 3 respiraciones de nuevo profundas, donde inhales por la nariz y sueltes lentamente por la boca para liberar las sensaciones que pudieras tener si hay algún tipo de tensión. Bueno, pues vamos a esta sexta meditación, donde, como he dicho anteriormente, vamos a observar esas emociones, vamos a percibir si hay algún sentimiento. Como siempre tenemos una agenda tan apretada que no solemos tener tiempo para detenernos y apreciar cómo nos sentimos. Sin embargo, es muy beneficioso darnos cuenta de ello, darnos cuenta cómo son esas emociones y cómo son esos sentimientos, esas sensaciones. Nota los sonidos de tu alrededor, nota la presión del cuerpo, las piernas, los brazos,
Y más allá de esas sensaciones físicas, observa ahora si hay algún sentimiento o alguna emoción. Ahora puedes conectar con tu respiración y con esa agradable sensación del movimiento del aire entrando y saliendo. Observa la respiración con mucha atención. Observa el cielo azul, ese cielo mental y las nubes, los pensamientos que vienen y que van. No intentes hacer ningún esfuerzo. Permite a la respiración hacer su curso natural, adaptarse a ese ritmo. Al mismo tiempo que conectas con tu respiración, observa si hay algún sentimiento que predomine, ya sea el sentimiento de tristeza o el sentimiento de paz, quizás nostalgia por un tiempo pasado, aceleración por llegar, por intentar ir hacia el futuro, miedo por la situación, por los problemas, la familia, los amigos, sea lo que sea la emoción, el sentimiento que surja, intenta no cambiarlo, obsérvalo, acéptalo tal y como es. Te estás dando cuenta de algo que no te habías percatado anteriormente, que quizás estés mucho más feliz de lo que esperabas. Recuerda que no hay nada bueno ni malo, sino son fases en las que estamos aprendiendo. Aprendemos a tomar conciencia de esa observación de la mente, una observación atenta, ecuánime y que no juzga. Conecta con las sensaciones o las emociones. Libera, sin juzgar, simplemente déjala que suceda. Cualquier emoción, cualquier sensación. Y lleva la atención siempre a la respiración, observando con la respiración cómo fluye, cómo esa emoción la aceptamos, no la juzgamos, la liberamos quizás si a lo mejor tienes la sensación de que alguna lágrima se te escapa. Dejamos que fluyan las emociones. Intenta darte tiempo, espacio
calma, para poder identificar cada una de las sensaciones o emociones que puedas percibir. Si estoy alegre, quizás melancólica o melancólico, es simplemente una emoción que surge y posiblemente también un pensamiento que está asociado a esa emoción. Si lo dejamos pasar, si lo dejamos partir, si no la atrapamos, no lo juzgamos, liberaremos nuestra mente y dejaremos que esté en la atención, en ese espacio, como decíamos ayer. Vuelve de nuevo al exterior, a los sonidos externos, a los olores. Deja que tu cuerpo se vaya liberando poco a poco, el cuello y tu espalda o quizás las manos y tus pies. Empieza a notar esas sensaciones de liberación del cuerpo. Muévete como tú lo sientas. Abre los ojos lentamente. Visualiza el espacio donde estás, las paredes o lo que tengas frente a ti. Deja de nuevo tus manos en el centro de tu pecho. Conecta con Namaste. Repítetelo como lo quieras decir, en alto, en voz alta o quizás hacia adentro para ti. Lleva las manos arriba, al entrecejo, donde los dedos gordos tocarán ese entrecejo. Vuelve a bajar las manos a tu corazón. Y de nuevo vuelve a conectar con la gratitud. La gratitud por permitirte de nuevo conectar con esta serie de meditaciones, de poder intentar focalizar la mente y dispersar los pensamientos y conectar con la esencia que eres tú. Poco a poco pues vas saliendo, puedes liberar las manos, puedes girarte si lo necesitaras. Y deseo que hayas disfrutado de esta sexta sesión de meditación para principiantes. Feliz vida. Namaste. Namaste a todos y a todas. Concluimos ya con esta última sesión de meditaciones para principiantes, para iniciarte en la meditación. En esta última me gustaría que prestáramos más atención a los pensamientos y más concretamente a esa respuesta sobre los pensamientos, ya sea de resistencia o de aceptación. Bien, pues como siempre nos vamos a sentar en ese lugar de meditación, donde nos colocaremos en una silla si no necesitamos, un zafu, taco o banquito de meditación o un cojín. Échate un fular o un chals sobre tus hombros, en tu espalda, y deja que tus manos coloquen un mudra.
Cierra los ojos lentamente. Haz 3 respiraciones profundas. Intenta inhalar profundamente por tu nariz y libera por la boca para que puedas dejar que el cuerpo se relaje. Bueno, pues como he dicho anteriormente, vamos a concluir y vamos a prestar más atención a esos pensamientos y a esa respuesta que tiene tu mente, ya sea de resistencia o de aceptación. Recuerda que cuanto más permitas a este proceso actuar de forma natural, sin intentar cambiarlo o dirigirlo, más calmada estará tu mente. De nuevo nota la sensación del cuerpo, contacto del peso de tu cuerpo o la silla en el suelo, notando los pies apoyados, quizás los sonidos de alrededor, que como decíamos, tienen que formar parte de lo de fuera. Y de nuevo observar esa respiración que intenta que descanse la atención en ese lugar para que te sea más fácil apreciar esa sensación del aire entrando y saliendo. Observa cada respiración muy lentamente, sabiendo que cada inhalación, cada expiración es diferente a la anterior. Deja que esos pensamientos vengan y se vayan. Conecta si lo necesitas con todo este repaso que hemos hecho al principio con las nubes, entendiendo y comprendiendo que es normal que estos pensamientos existan y que cada vez que identificas un pensamiento, sea con amabilidad y suavidad, lo dejas que partan y vuelves a esa atención de la respiración. De nuevo lleva la atención al cuerpo, a la sensación de contacto y del peso, al espacio de los sonidos de tu alrededor. Observa igualmente el ir y venir de los pensamientos. Entrenar la mente no tiene que ver con dar un paso atrás, sino con comprender y aceptar, a convivir con la mente, con los pensamientos, con las emociones, como hemos visto anteriormente, agradables y desagradables. Será mucho más fácil encontrar un estado de calma y paz interior
Cuando comprendamos y aceptemos, en lugar de intentar cambiar o luchar contra esos pensamientos. Evidentemente no tenemos que aceptar todo lo que sucede en nuestra vida. Es bueno ser crítico o crítica, querer mejorar, cambiar las cosas. La comprensión y la aceptación es la manera y la naturaleza del funcionamiento de la mente. Este simple ejercicio de mantener la atención, de meditar, de fijarnos en un solo punto, en observar atentamente la respiración. Como hemos dicho, la respiración puede ser una gran aliada. Sigue observando esa naturaleza de tu mente. Sigue fijando la atención en un solo punto quizás. Es importante convivir con la mente, con los pensamientos y volver de nuevo a la respiración, a ese espacio, a esa conciencia respiratoria. De nuevo vuelve a la conciencia del cuerpo, al peso, a tus pies quizás en el suelo, al movimiento de tus manos, de tu cuello. Deja que se exterioricen los sonidos. Poco a poco ves saliendo de esta última sesión. Deja que tu cuerpo se mueva como tú lo necesites. Fija la atención en un punto. Observa igualmente estas sensaciones. Lleva las manos al centro de tu pecho juntas en Atmanjali. Vuelve a conectar con la gratitud. Vuelve a conectar con Namaste, con la simbología del Namaste. Te reconoces como un ser de luz, como un ser especial. Lleva las manos arriba, al entrecejo, bájalas de nuevo al centro del pecho. Repítete Namaste mentalmente o de manera sonora. Om Shanti. Deseo que te haya sido útil estas 7 sesiones de estas meditaciones bastante sencillas para personas que se quieren iniciar o que a lo mejor se inician, ya llevan tiempo, pero les cuesta mantener esa atención. Lo importante es que practiques la meditación a diario, ya sea estas meditaciones o cualquier otras, incluso el silencio, que es la manera mucho, mucho más firme, quizás
mucho más de conexión contigo, con tu interior. Y verás cómo poco a poco, si eres constante en tu práctica, ya sea con estas o con otras meditaciones, vas a poder notar cómo vas a ir consiguiendo un mayor estado de paz y de serenidad. Deseo que lo hayáis disfrutado. Feliz vida. Namaste.